Les damos la bienvenida al podcast número 227 de Crónicas Gumba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y me acompaña como siempre. Víctor Dalos, buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. A mí me encuentran en @Gumba Víctor. El día de hoy Víctor precisamente nos va a hablar no de uno, sino de dos juegos que están muy relacionados en cuanto a su temática. Cuénteme, Víctor, de cuál de los dos vamos a quedarnos escuchando una canción y qué canción será. Perfecto. Son dos juegos musicales desarrollados por la misma compañía, publicados por la misma compañía, que toman o se basan en franquicias de la misma compañía y nos vamos a quedar escuchando la música del Team Menu, de la música cuando jugamos en multijugador de Kingdom Hearts, Melody of Memory. Los invitamos a que nos sigan en la plataforma que nos estén escuchando. De verdad nos ayuda un montón que ustedes le den el follow o el like o el símbolo correspondiente en su plataforma. Estamos, si nos están escuchando en una y prefieren escucharnos en otra, estamos prácticamente en todas. Estamos en iVoox, estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos en iTunes. Un montón de plataformas, de verdad. Si nos están escuchando dentro de nuestra página web, ahí tenemos el reproductor de iVoox, pero de verdad, donde quieran seguirnos, ahí tenemos la oportunidad y de verdad nos ayuda un montón. Víctor, como estos son dos por uno, entonces no nos demoramos mucho en la introducción. Cuénteme de qué va este juego de Kingdom Hearts Melody of Memories. Correcto, este es un juego de ritmo, un juego musical en donde tenemos que seguir las indicaciones en pantalla al ritmo de la música que estamos escuchando. Como los dos juegos tienen muchos factores en común, están desarrollados por la misma compañía, sí me gustaría hacer una introducción de esta compañía, no me demoro mucho. Es una compañía. Square Enix. No, resulta que Ok. Square Enix es quien presta la licencia de Kingdom Hearts, que para quienes no lo saben es una franquicia de juegos de RPG, de rol japonés, de acción, que trae personajes de la Disney, de las franquicias y películas clásicas animadas de Disney, y creó una historia alrededor de estos personajes con unos personajes creados por Square Enix para seguir una trama que ya lleva varios juegos porque tiene el 1, el 2 y el 3, pero aparte tiene unos intermedios y tiene otros que salieron en otros lados. Es una franquicia Con una numeración y unos nombres desquiciada. larguísimos y una historia que no entiende nadie, pero bueno, ahí está. Y tiene muchos fanáticos precisamente porque tiene esa franquicia de Disney, esas franquicias famosas de Disney detrás. Square Enix lo que hizo fue que le encargó el desarrollo de este juego a una compañía que es bien pequeñita, pero es especialista en este tema de los juegos rítmicos y se llama Indie Zero. Indie Zero es una empresa japonesa y cuando estaba mirando el desarrollo me llamó mucho la atención su trayectoria y por eso quiero hablar un poquitico de ellos. Esta compañía se fundó en Japón en 1997, puntualmente en Tokio, y su cabeza es Masanobu Susui y otro par de colegas suyos que trabajaban en Nintendo en esa época. Resulta que en el 97 todavía no estamos hablando de juegos independientes. Ellos decidieron independizarse porque vieron un nicho importante que son esas compañías satélites que sirven de apoyo a empresas más grandes y ellos eran como esos terceros que podían hacer ese trabajo. Que en Japón es algo bastante popular, no tanto en América, pero por ejemplo unos par de juegos japoneses que me he terminado últimamente, eso es como 10 compañías pequeñitas, cada una prestando a 4 o 5 gatos para un juego mucho más grande. Correcto. ¿En dónde empezaron ellos trabajando?
Como estamos hablando de 1997, en Japón todavía existía algo que era el Nintendo Satellaview, que era un aditamento que le permitía a la Super Nintendo conectarse a Internet. Y allí descargaban algunos juegos en donde intervenía esta compañía haciendo como esas labores de código para que funcionara el tema online, muy incipiente en el 97. Y de allí Nintendo le pidió también apoyo para algunos de sus nuevos juegos para consolas portátiles. Ellos empezaron con digamos que nueva propuesta, una nueva filosofía para expandirse y fue debutar en los teléfonos inteligentes. Estaban empezando a salir apenas por esa época en Japón juegos para celulares, smartphones. Entonces se ganaron la licencia de algunos juegos de cartas intercambiables principalmente que tenía Square Enix. Entonces uno de The Legend of Mana y otro de Final Fantasy. Entonces eran juegos muy pequeñitos de intercambio de cartas. Y como sabían este tema del internet, cómo funciona, pues resulta que con eso les fue bien. Ellos decidieron entonces que su foco iba a ser juegos muy amigables, que fueran muy sencillos de jugar, muy accesibles y que le permitiera a nuevos jugadores de pronto conocer franquicias ya establecidas. Aquí en este tema ellos desarrollaron muchos títulos exitosos ya con la Nintendo 10. Recuerden que la 10 y los juegos de celular están... La 10 fue como la introducción a los juegos portátiles táctiles para el resto del mundo. En Japón tuvieron que competir contra los celulares. Entonces aquí salió Electroplankton, que era un juego de hacer musiquita moviendo unas piezas. Yo recuerdo un juego de unos renacuajos que saltaban del agua y uno movía la dirección de las hojitas y dependiendo de donde saltara el renacuajo una gotica de agua, se generaban tonadas. Es supremamente sencillo, pero muy divertido. Y con ese mismo impulso y con sus contactos pudieron hacer, por ejemplo, los juegos de NES Remix, que era una serie de retos pequeñitos sacando extractos de juegos de NES de la Famicom y creando retos de tiempo, cosas así. También trabajaron en Brain Age, también trabajaron en la app para la visita del Museo Louvre en París. Para quienes no sepan, en París había, no sé si todavía sigue, como guía para los turistas les daban una Nintendo 3DS y ellos podían seguir un tour guiado por el programa que estaba metido ahí en la 3DS. Ese lo desarrolló esta gente. Y después de esto empezaron a entrar en los juegos de música. La primera propuesta se la hicieron a Square Enix y le dijo, listo, coja mi franquicia más grande, se llama Final Fantasy. Lo que yo hago es que le voy a dar una serie de canciones y usted pone la música. Nosotros de hecho tenemos por allí en los juegos, hay una reseña escrita en donde recomendamos como los 10 juegos imprescindibles de la Nintendo 3DS ya cuando estaba cerrando su ciclo de vida. Y aquí metimos, esta la escribió Andrés, si mal no estoy, y aquí decidimos poner el Final Fantasy Theatrhythm. Siempre se me traba esa pronunciación. Es que esa no es una palabra normal. Yo no sé por qué se esfuerzan en meterle esas palabras que no es capaz de pronunciarlas nadie. Pues no sé si eso sea súper fluido en japonés, pero por lo Seguro. menos si cuando tratamos de decirlo aquí que en este lado del charco es muy, muy complicado. Sí, se supone que está fusionando las palabras teatro y ritmo, entonces se supone que es como una obra de teatro lo que montan ellos en el jueguito. El caso es que les fue tan bien con este Theater Reading de Final Fantasy que Square dijo, me parece muy bien, háganme un juego de Dragon Quest igual. Ese no salió de Japón, pero también tuvo mucho éxito allá. Y para llegar ya a la actualidad, en el 2024 ellos siguen siendo pequeños, dicen que no quieren ser una empresa grande, quieren mantener muy controlados sus gastos y han logrado que Square Enix les suelte sus franquicias, les apoyan, están principalmente concentrados con ellos, aunque también le prestan algo de apoyo a Nintendo. Así llegamos entonces a Kingdom Hearts Memory of Melody. Es un juego que se lanzó en el 2020, a finales del 2020 ya terminando, y salió para las consolas que estaban en ese momento, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y en PC. Como les decía, es un juego multijugador, pues tiene opciones multijugador, pero principalmente es un juego de ritmo musical en donde ves las notas en pantalla y tienes que con algunos botones seguir el ritmo para hacer o marcar puntos. Ya ahora les cuento un poquito más cómo se juega, cómo ganamos puntos y cómo avanzamos. Porque mi primera pregunta es, ya dijimos que Kingdom Hearts tiene una historia súper enredada
Y estos que son más como compilaciones de canciones, ¿tratan de justificarlo de alguna manera o lo que hacen es que nos muestran escenas de algunos de los juegos anteriores o tratan de mostrar el hilo conductor de toda la historia? No, no sé cómo están manejando ese tema. Este juego sigue siendo muy fiel a la franquicia Kingdom Hearts, a la cual rinde homenaje. Tiene una historia que no se entiende para nada. El núcleo es, sí, como dice César, presentarnos cortos, videos, hacernos un resumen. Realmente se siente como una celebración de Kingdom Hearts porque viene desde el primer juego narrándonos poco a poco la historia a través de sus canciones. Pero ni siquiera en resumen y narrada se entiende bien. Hay una narradora que es un personaje allí del juego que es muy importante a lo largo de algunos de los títulos. Ella nos va narrando que es Sora, que es el personaje principal diseñado por Square para como servir de vínculo en este título, en estos títulos, y va viajando por los mundos de las franquicias de Disney y hay un ente allí que quiere apoderarse de esos mundos, de ese mundo de fantasía, para llevar el orden al mundo, en general al universo. Y pues aquí entonces surge una serie de organizaciones, unas que quieren el caos, otras que quieren evitar el caos. Ahí aparecen pues personajes de todas estas franquicias con sus propias motivaciones. Aparte los personajes principales diseñados por Square Enix son súper raros porque unos son alter egos de otros, otros resulta que son personalidades múltiples que se separan, ¿no? Eso es una mezcolanza que a mí me costó un montón seguir. ¿Y cómo la cuentan? Vamos capítulo por capítulo, tenemos una serie de canciones, de pronto nos muestran en algunos puntos importantes unos videos sacados del juego, como cinemáticas del juego, nos enfrentamos contra algunos jefes y cuando terminamos la sección de un juego, entonces se termina, seguimos como por un caminito ahí que va marcándonos otras nuevas canciones y contándonos otra historia. Este en particular, aparte, tiene una historia propia que es exclusiva de Melody of Memory. Y es esta personaje que nos narra la historia, tiene como algo le pasó a ella, ¿no? No se contó durante los tres juegos iniciales y todos sus temas intermedios. Entonces como que llegan a aclararnos al final qué pasó con ella como un personaje importante de la franquicia. Eso sí, solamente sabemos o vemos esa parte nueva de la historia al puro final, después de que ya jugamos incluso los eventos después de Kingdom Hearts 3. Esto suena enredado en la parte de historia, pero no esperaba yo menos de un juego que esté basado en la franquicia de Kingdom Hearts. La pregunta es entonces, ¿esto cómo se juega? Porque son juegos de ritmos, pero hay muchas Ujú. formas de interpretar ese tema de ritmos. Supongo que de alguna manera entrará en juego, pero es que para las plataformas presionar botones, Sí, mover botones, pantalla táctil, no sí, sé qué sí, si hicieron aquí. recuerdan, digamos que el punto como dorado de estos juegos musicales estuvo con los instrumentos de plástico Rock Band y Guitar Hero y esas cosas. Este juego bebe mucho de eso, pero pues se juega con control y con botones. Entonces aquí en lugar, en esos juegos que les mencionaba, veíamos cómo las notas se acercaban hacia la pantalla, como sobre el traste de una guitarra, por ejemplo, ¿sí? Y a medida que llegaban a un marcador en la parte de abajo de la pantalla, pues debíamos presionar el botón adecuado en el ritmo para que nos dieran puntos y pudiéramos seguir con las canciones. Aquí pasa más o menos lo mismo, o sea, en concepto lo mismo, lo único es que en lugar de haber una barra en la parte de abajo, lo que están es tres personajes de, bien sea de Disney o de Kingdom Hearts, corriendo y se supone que están como desplazándose por un camino que curiosamente se parece mucho al traste de una guitarra y en lugar de venir notas hacia ellos, lo que vienen son enemigos. Estos enemigos llegan en diferente ritmo, algunos son voladores, otros se quedan en la pantalla. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es con los botones atinarle al momento que ellos llegan y eso se traduce en la imagen en pantalla como si fuera un ataque. Entonces, si lo hago a tiempo, los tres personajes que están ahí abajo en la barra como que le van atacando a esos enemigos que llegan pequeñitos. Si fallo, entonces los enemigos nos golpean y vamos perdiendo marcador de vida. Si nos quedamos sin vida, perdemos la canción, nos toca volver a intentar. Si atinamos bien en los golpes, entonces vamos obteniendo puntos, esto va sumando el puntaje y podemos llegar al final de la canción, nos califican y dependiendo de qué tan con el ritmo hayamos presionado nuestros botones, nos dan un mayor puntaje.
Aquí hay una variación, son 3 botones que sirven, como tengo 3 personajes, 3 botones sirven para marcar las notas simples, es decir, hacer los ataques simples cuando llegan los enemigos. Pero también hay algunos que son voladores o hay algunos obstáculos en ese camino. Entonces hay un botón de salto. Y ahí también tenemos que saltar a tiempo y algunos enemigos que están en el aire golpearlos. Entonces salto y golpeo. Ahí con eso ocupamos los 4 botones. Y ya, realmente no es más. Es más fácil explicarlo de pronto que ya cuando lo estás jugando tomas el ritmo. Em, Eso sí, este juego tiene varios modos de juego. Entonces, uno, por ejemplo, es multijugador. Este modo de canciones, yo puedo jugar con otras personas y esas personas pues controlan uno de los personajes que está allí en la pantalla. Entonces, siempre él va a golpear a los de la derecha y yo siempre voy a golpear a los de la izquierda o el centro. Entonces, se puede hacer. ¿No le incorporaron de pronto algún tipo de poder especial? Porque tanto los juegos de ritmo como los juegos de Kingdom Hearts pues, son muy comunes, por ejemplo, los hechizos o las invocaciones. Y en los juegos de ritmo lo que hacía uno era como activar una barra de poder que le permitía puntos adicionales o equivocarse en algunas notas sin ser tan penalizado, cosas por el estilo. Aquí hay unos ítems. Esos ítems yo los puedo disponer antes de cada canción y se activan según el ítem. Entonces, por ejemplo, si me han bajado más del 30% o tengo menos del 30% de mi barrita de vida que es compartida en todos los personajes, entonces se consume automáticamente el ítem que tengo ahí como para que me vuelva a rellenar un poquito. O si después he fallado determinadas notas consecutivas, entonces hay un ítem que se activa automáticamente como para protegerme y que no me hagan daño. Pero yo, la verdad, eso nunca lo utilicé. Yo jugué casi todas las canciones. Hay 3 niveles de dificultad para seleccionarlas. La fácil, normal y difícil. Incluso hay también, lo que sí hay es retos dentro de cada escenario. Entonces, por ejemplo, hay enemigos voladores. Entonces dice, el reto pasa toda la canción sin fallar a ninguno de los enemigos voladores. Si lo haces, entonces al final de la canción te dan un ítem de regalo o te regalan cromos. Hay un montón de coleccionables. Entonces, cromos, tema de arte, una melodía, cosas así. Entonces, en general, el juego es más como ese estilo. Lo de rol es más bien poquito. Nuestros personajes van subiendo ahí de nivel según los puntos. Lo que hacen es como resistir un poquito más a medida que voy pasando, como que mejoran sus estadísticas. Entonces, la barra de vida se resiste un poquito más. Se me olvidaba nombrar una Tengo una- cosita aquí, perdón, y es que hay un estilo de juego particular y es que al final de cada uno de los fragmentos de la historia que tienen que ver con el juego nos ponen unos jefes. Esos jefes no se juegan exactamente igual como les describí ahora. En lugar como que se ve nuestros personajes peleando ahí abajo y se ve un camino volador y en ese camino volador aparecen como los comandos. Si debo presionar un botón o 2 botones al tiempo. Y aquí le meten como variación que los sticks también sirven. Entonces a veces nos ponen un dibujito de una flecha en alguna dirección, hacia arriba, abajo, algo así. Entonces tengo que presionar cuando llegue al marcador. Si lo hago bien, entonces se ve luego una animación corta de nuestros personajes atacando al jefe final y haciéndole mucho daño. Si fallamos, entonces pues nos van haciendo daño a nosotros. Pero es muy contado, son como uno por cada uno de los juegos, 1 o 2 jefes por cada uno de los juegos, que de pronto varía un poquito. Hablemos entonces de todo el aspecto visual, porque uno de los temas llamativos de Kingdom Hearts es que tiene un estilo visual muy particular, que es una mezcla así de, hey, tenemos personajes de Disney, entonces está Goofy, está el Pato Donald y Mickey Mouse, pero tienen sus trajes y unos disfrazados como de magos y nuestro personaje es muy como estilo anime, pero con los zapatos grandes de los personajes de Disney. Y también cuando entran los personajes de Final Fantasy o inspirados en Final Fantasy, entonces estamos hablando de un montón de llaveros y de imágenes muy Cadenas, particulares. taches Exacto. en las chaquetas de cuero, sí, correcto. En este caso, tomaron esa inspiración de Disney como tal, o sea, los personajes bien caricaturescos, animados, con las proporciones pues más bien de las caricaturas. Pero también recuerden que aquí tenemos no solo
los personajes de Mickey Mouse, sino que también están de las otras películas de Disney. Aquí están las princesas de Frozen, de Aladdin, también está Lilo y Stitch. Bueno, hay un montón de franquicias, entonces buscan como llegar a punto medio para que no desentonen los de Disney entre sí y a los de Square Enix, que no los hacen como Final Fantasy, que son así bien estilizados y muy sobrios. Estos son más tendiendo como a un punto intermedio entre anime y caricatura, entonces los ojos sí son grandotes, pero las proporciones, sus cabezas son un poquito más grandes y tienen también zapatotes, así como dice César, como para que no desentonen en este ambiente. A mí me pareció bonito, aunque sencillo. Me gustaron los escenarios que también son más bien simples, pero les dan como en el fondo esa inspiración dependiendo del pedacito en donde estemos. Entonces, si justo en este momento es el libro de la selva, entonces pues en el fondo vamos a estar entre árboles y cosas así, y los monstruos que nos aparecen, pues algunos serán como malos de esos libros, aunque de esos películas, perdón. Aunque la mayoría de los enemigos casi todos son los mismos, son como unos bichorracos negros, oscuros, con Las alas, sombras, parecen más como, los como Heartless, sombras. los sin Ajá, corazón. correcto. Entonces se ven más bien así, funcionan. Como nosotros en general lo único que vemos es corriendo a nuestro personaje y lanzando ataques sencillos con armas de cuerpo a cuerpo, pues espadas o llaves espada, que aquí son famosas. Entonces, pues tampoco es que sea así algo muy descrestante, no es que sean las grandes animaciones y el trasfondo cumple sencillamente. ¿Y con qué frecuencia cambiamos de escenario? ¿Todas las canciones tienen escenarios propios o de pronto utilizamos dos o tres canciones por escenario, cosas por el estilo? Normalmente las agrupan más o menos así, en dos, tres canciones en donde se repite el fondo, va de pronto cambiando como contándonos un recorrido por la misma historia. Entonces, por ejemplo, en Aladdin al principio estaremos como en esta ciudad del desierto y ya luego veremos de fondo las dunas y la caverna esta que es famosa del genio, pero no varían tanto. Eso sí, es una o dos canciones no más por franquicia. Podemos después encontrarnos de nuevo alguna franquicia, pero aquí hay una particularidad en el modo historia, y es que para ir avanzando nosotros tenemos que ir desbloqueando estrellitas. Por pasar las canciones nos vamos ganando estrellitas, pero por hacer estos retos especiales también podemos ganarnos más estrellitas. Hay unos muros que están puestos que dice una puerta cerrada, que dice el número de estrellas que necesitamos para seguir avanzando. Resulta que el camino se bifurca, entonces yo puedo ir desbloqueando diferentes caminos y esto le da rejugabilidad al título porque yo, por ejemplo, lo pasé todo por una sola línea y luego me devolví cuando ya tenía estrellas adicionales a abrir caminos que me muestran jefes opcionales, tramas secundarias de los juegos de Kingdom Hearts. Entonces ahí yo puedo volver a encontrarme con escenarios que había visto antes, pero con otros toques de día, de noche, cosas así. Se ve bonito, pero no es que sea nada del otro mundo. Bueno, entonces ahora sí entremos a lo que debería ser el punto más importante del juego y es todo el aspecto sonoro, en particular la música, de cuántas canciones estamos hablando, cómo manejaron el tema de las licencias de Disney, cómo juega todo eso dentro de este título. Bien, yo tengo que decir que el único juego de Kingdom Hearts que yo he jugado, y no mucho, realmente lo adelanté un poco en su momento por allá hace ya 20 años y no recuerdo muy bien, era el Kingdom Hearts de Game Boy Advance, Chain of Memories, creo que se llama algo así. Y no recordaba qué buena banda sonora tiene Kingdom Hearts. Y estoy hablando de su banda sonora propia, la que se compuso para el juego. Él tiene muchas melodías, canciones de cuna, las canciones de acción son medio rockcito de este J-pop, muy bien adecuadas. Entonces, en cuanto a canciones, son de muy buena calidad, tiene más de 150 en total, de las cuales 20 provienen directamente de películas de Disney. Son poquitas, realmente sí se sienten escasas, pues porque si tú juegas 150 canciones y solo 20 son de las películas, pues sí, se sienten poquitas y tiene que ver con el tema de licencias, aunque están de las más importantes de, por ejemplo,
La de Frozen, esta que es muy famosa, del amigo, no me acuerdo cómo se llama la canción, las de Lilo y Stitch o las del Rey León, eso sí, son arreglos, entonces no vamos a ver muchas voces, sí hay algunas vocalizadas, por ejemplo la de Frozen en particular, pues sí, porque es muy famosa y en su momento rompió pues en fama, pero la mayoría son solo arreglos musicales que también hace que se sientan más bien un poquito como desangeladas las de Disney. Las de Kingdom Hearts propiamente, como esas sí son de Square Enix, pues no, esas suenan con todos los instrumentos mucho mejor. Me gustó mucho la música, eso sí los arreglos son los hacen más cortos, es decir, no son 4 o 5 minutos, cada canción tendrá 1 o 2 minutos, no tiene más de eso. De pronto los jefes pueden ser un poquito más largas las canciones, pero nada más. ¿Alguna en particular que le haya llamado la atención o que valga la pena destacar? Sí, incluso esa que les puse del menú de introducción me parece muy bonita. Es una canción de cuna, sencilla, parece muy, muy simple, pero es memorable. Se queda mucho, durante mucho tiempo. Cada vez que abría el juego me gustaba quedarme un ratico escuchándola porque es muy bonita. Y las que tienen que ver con los momentos, pues sería spoiler, sino como cuando nos revelan quién es el alter ego de tal o cuál es el personaje tal. Aquí aparecen canciones muy dramáticas en donde se nota que son orquestadas. Entonces son piezas orquestadas que me recuerdan esos títulos clásicos de Square Enix, Final Fantasy, Dragon Quest, como con mucha fanfarria, mucha pompa, pero ajustadas también con un poquito de J-pop. Esas me gustan. Víctor, ¿y hay algo adicional además de la música? ¿Tenemos voces de los personajes? ¿Trajeron fragmentos? Como tenemos a una narradora, nos dice, fulanito de tal dijo tal cosa, no están las voces del juego, no sacaron las pistas de voces del juego. En algunos momentos, durante los combates y en algunos cortos que nos sacan directamente de la película, pues ahí escuchamos algunas de sus interacciones. Pero realmente aquí hay poco, solamente gritos cuando saltan, cuando están atacando de los personajes, pero también eché en falta un poquito eso, el tema de, por ejemplo, yo sí quería escuchar a Mickey haciendo sus comentarios mientras corría por aquí por el escenario. Bueno, Mickey no está, o Donald o Goofy, mm, pero no suenan mucho. La estrella de la banda, perdón, del aspecto sonoro sí son las canciones y los arreglos. Listo, Víctor. Entonces, teniendo en cuenta que ambos juegos de los que vamos a hablar el día de hoy son muy parecidos en cuanto a su estructura y en cuanto a la jugabilidad, vamos a dejar nuestros comentarios finales para el final de todo el episodio. Y entonces, cuénteme cuál es el siguiente juego y qué canciones vamos a quedar escuchando. El siguiente juego es ese de los que no podemos pronunciar. Es la última entrega de Theater Rhythm. En este caso se llama Final Bar Line. Y lo voy a dejar escuchando el tema musical de el corto de apertura. Los invitamos a que pasen por nuestra página web www.cronicasgumba.com. Ahí, además de estos episodios de podcast, tenemos muchísimas reseñas de juegos retro. Tenemos ya más de 400. Busquen su favorito, díganos si están de acuerdo, si están en completo desacuerdo con lo que nosotros escribimos. Y si de pronto no encuentran el título que están buscando, escriban en cualquiera de nuestras redes sociales. En todas partes nos encuentran como @crónicasgumba. Y ahí nos pueden decir, hey, que me gustaría leer la reseña de tal juego o de tal otro, qué opinan, ya lo jugaron, o lo que sea, y nosotros hacemos el esfuerzo de atender sus solicitudes. Víctor, no voy a tratar ni siquiera de intentar pronunciar esa cosa porque esto es Final Fantasy Theatrhythm. Ajá, sí, así es. Algo así. De estos hay juegos, ya hay varios en la franquicia, entonces no son particularmente nuevos, pero normalmente estaban atrapados en consolas portables. ¿Qué me puede decir de esta entrega? ¿Cuándo salió? ¿En qué plataformas está disponible? Y ahí sí entramos a hablar de materia.
Este juego, sí, como dice César, pertenece ya a una franquicia. El primero salió por allí para 3DS, también salió en celular. Luego hubo una versión mejorada a la que le pusieron la coletilla Curtain Call, que creo que es la de la cual hablamos nosotros en nuestro artículo en la página. Como les comentaba, hubo una entrega que se enfocó en Dragon Quest. Y por último esta, de la cual les voy a hablar, que tiene como subtítulo Final Bar Line. Se lanzó en 2023 y está disponible para Nintendo Switch y PlayStation 4. Bueno, Víctor, le voy a soltar que ese juego tiene podcast. Lo que pasa es que era de Ah, esos, sí. es uno de esos episodios que eran más bien larguitos y se hablaban de 3 o 4 juegos. Entonces el episodio número, hágame el favor, 20 del 2015 de Crónicas Goomba iba mezclado en un podcast cuando hablaron del DLC de Mario Kart, de Advance Wars, de Airbound. Ahí encuentran el Curtain Call. Correcto. Entonces, allí si quieren escuchar un poquito más, aunque en ese momento teníamos más bien una estructura libre. Entonces no recuerdo cómo lo mencionamos en su momento. Este sí que es una celebración, un homenaje, porque tenemos toda la franquicia de Final Fantasy. A diferencia del juego de Kingdom Hearts, en donde trataron de seguir una historia en donde nos contaban más o menos uno tras otro de los juegos y con las canciones pues tratar de recordarnos lo que pasó. Aquí ni siquiera de eso se toman la molestia. Lo que hacen es que desde el principio nos permiten desbloquear la banda sonora de alguno de los juegos de la franquicia. Y estamos hablando que aquí tenemos desde el primer título, el clásico, el que salió por allá a finales de 80s, por principios de los 90, y llegamos hasta el 14, el 15, luego a incluso algunos de los spin-off, porque aquí no son solo los juegos de la entrega principal, sino que también tenemos algunas canciones por ejemplo, Final Fantasy Tactics, Strangers of Paradise, Dissidia, Chocobo Dungeon. Entonces, no es solo la franquicia principal de Final Fantasy, que hay que decir que todos los juegos de Final Fantasy tienen historias independientes. Sí, pues, sí, como les explicamos la explicación rápida es, usted puede jugar Final Fantasy XVI sin saber absolutamente nada de los 15 anteriores. Así es. Tranquilo porque la historia es completamente diferente. Hay algunos que de pronto comparten universo. Cuando hay secuelas son claramente definidas. Por ejemplo, Final Fantasy X y Final Fantasy X2 o Final Fantasy 13 y 13-2. Ya, claramente esos sí son uno detrás del otro. Pero el resto, uno con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis, con siete, con ninguno tiene relación con ningún otro. Así es. Conservan elementos comunes, pero no tienen como tal relación. ¿Qué es lo que de pronto buscan en la historia o hacen aquí? También desbloqueamos una canción, vamos siguiendo una banda sonora, vamos siguiendo sus canciones. A medida que las superamos, nos van apareciendo los enemigos o jefes propios de esa entrega. Si bien los enemigos son de Final Fantasy, sí se comparten entre títulos, entonces vamos a encontrar los cactus, Invocaciones. los, No, los enemigos, los los, pequeñitos. los pequeñitos, correcto. Entonces hay Ah, ok. muchos de esos enemigos básicos que se van repitiendo, soldados, cosas así. A medida que vamos desbloqueando juegos, la banda sonora de juegos, entonces nos enfrentamos en algunos puntos contra los subjefes especiales o contra los jefes finales que son, digamos que los que son propios de cada uno de los títulos. Entonces, como historia es solo una celebración. Para quien conoce el juego, es un golpe de nostalgia. Yo, por ejemplo, empecé con los juegos que conozco, aunque al principio como que buscan obligarnos porque van subiendo el nivel de dificultad. Entonces hay unos primeros títulos, unos 4 o 5 títulos que dicen dificultad 1. Entonces pues tú empiezas por esos. Y allí yo conocí el 5, entonces jugué el 5.
Desbloqueé ese, al llegar como a la mitad de la historia o de las canciones del 5 me dan una llavecita, esa llavecita me sirve para volver al menú inicial y desbloquear otra banda sonora de otro juego. Entonces yo ahí decidí desbloquear el 7 o el 8, no recuerdo cuál. Y lo mismo, entonces obtienes otra llavecita y con eso vas y desbloqueas otro. El objetivo del juego sí es buscar ir o desbloquear todas las bandas sonoras. Eso hace que sea muy largo, aunque hay una forma, entre comillas, de pasarlo. Y es que hay un punto en donde te dan las canciones o te dejan desbloquear la banda sonora exclusiva de los juegos anteriores de esta Theatrhythm. Entonces, si pasas esa, entonces al final sí te muestran créditos y todo, y se supone que lo pasas. Pero si tú quieres, puedes irte una tras otra, siempre con dificultad incremental. ¿Cómo se juega este? ¿Funciona diferente al anterior que explicamos? ¿Es muy parecido? Porque yo recuerdo que por lo menos las versiones de 3DS pues eran muy dependientes de la pantalla táctil, pero pues aquí ya no las tenemos a la mano. Ujú. Esta jugabilidad se parece un poquito más a lo que les mencionaba como batallas contra los jefes de Kingdom Hearts. Es decir, ya no vienen las notas hacia la pantalla como en los clásicos Guitar Hero, sino que aquí tenemos dos tipos, uno que es el viaje y otro que son los jefes. Los viajes se representan como nuestros guerreritos que van caminando de derecha a izquierda y las notas van apareciendo precisamente de izquierda a derecha, acercándose hacia ellos. Y nosotros tenemos que ir presionando los botones. Aquí sí son botones y sticks direccionales desde el principio. Entonces nos van diciendo hacia arriba, hacia abajo y en muchos momentos vamos a tener, por ejemplo, dos direcciones al mismo tiempo o dos botones al mismo tiempo, que puede ser cualquiera de los que hay 3 o 4 opciones allí, o deje presionado este y mientras tiene un botón presionado en el stick vaya marcando el ritmo con una dirección particular. Entonces hay mucha combinación de estar presionando dos notas al tiempo, es como lo común en este juego. En el viaje, entonces, si nosotros atinamos al ritmo, le damos bien a las notas, vemos a nuestros guerreritos abajo que van corriendo. Si fallamos, entonces se tropiezan y van perdiendo como su avance. En algún momento durante el viaje de pronto se encuentran contra un enemigo, entonces si hacemos bien, entonces ellos atacan automáticamente y se ve que ganan. Si nos equivocamos, entonces reciben daño y pues vamos perdiendo vida también. Eso lo comparten con el juego de Kingdom Hearts. Y aquí la idea es llegar lo más lejos posible, porque entre más lejos llegues, pues te vas encontrando con mejores recompensas al final. Ganamos puntos, terminamos la canción y normalmente vemos una línea en pantalla sobre la que aparecen esas instrucciones de lo que debemos seguir, cuánto ganamos y cómo nos fue. Por otro lado, los que son combates con jefes, aquí entonces se ven ya 4 líneas. O sea, en el anterior era solo una línea o dos a veces. En el combate nuestros personajes se quedan quietos a la derecha de pantalla, como en el juego de rol de Final Fantasy de los clásicos. Y tenemos 4 líneas y también las notas van moviéndose de izquierda a derecha. Los enemigos les aparecen al frente a nuestros guerreritos y también dependiendo de nuestro ritmo entonces vamos atacando. Aquí sí hay esos superpoderes, como decía César. Entonces si logramos una seguidilla de notas correctas se va llenando una barrita. Cuando esa barrita se termina de llenar, entonces aparecen las invocaciones clásicas de Final Fantasy. Entonces Ifrit, que es un monstruo ahí de fuego grandote, o Ramu, que lanza rayos, y se ven atacando a los contrincantes allí. Cuando terminamos esas canciones ganamos experiencia. Esta experiencia lo que es que le desbloquea poderes nuevos a nuestros guerreritos. Y esos poderes son importantes porque cuando nos enfrentemos contra enemigos, bien sea en el modo de viaje o en los combates, pues hay enemigos que son vulnerables al rayo. Entonces si nuestro guerrerito se sabe un ataque de rayo, es posible que lo lance de manera aleatoria y le haga más daño y así podemos avanzar más rápidamente. La gracia entonces es ir subiendo de niveles, rejugar canciones si tenemos que mejorar algún equipo, porque eso es otro tema. Cuando desbloqueamos la banda sonora de un juego, también desbloqueamos algunos guerreritos de ese juego. Final Fantasy 4, entonces aquí tenemos a este guerrero de la luz o al guerrero del salto o a Rosa, bueno, en fin, a los personajes de ahí. Entonces ellos están ahí como nuestros guerritos y los subimos de nivel y tienen ventaja si están jugando su propia banda sonora.
yo me puedo llevar esos guerreros a jugar la banda sonora de Final Fantasy 15 o 14. Pero pues ahí no les va tan bien, no ganan tanta experiencia o no son tan efectivos. Entonces la idea es como irlos variando según el juego. ¿Esto tiene modos adicionales? Sí, ofrece varios modos de juego. Hay uno que se llama el modo parejas, en donde podemos colaborar también con otro jugador. Yo este lo jugué con mi hijo, también nos divertimos ahí un rato. Está un modo simple que hace que las canciones no tengan tantos botones, sino que ni direcciones. Entonces con un solo botón lo puedo jugar. Esto es como el modo me paso solo el juego, quiero solo escuchar la banda sonora. Sí, Em, el modo práctica que tenían los juegos, los últimos juegos de Guitar Hero y de Rock Band, que en la batería eran como 5 opciones y aquí cualquier opción que usted presionara funcionaba. Cumplía, correcto. Entonces aquí sí era eso, un botoncito nomás. Entonces lo jugué como para probarlo, pero realmente pues, me gusta el dinamismo. Este me parece que tiene una dificultad mayor propia del ritmo de las canciones. Algo que se me pasó en el Kingdom Hearts, bueno, o lo menciono ahorita al final, es que ese se me hizo más bien sencillo. La dificultad estaba más como en el cálculo y en la perspectiva con la cual llegaban los enemigos. Aquí eso es muy claro porque es en 2D, o sea, totalmente de un lado al otro. Yo veo exactamente cuando llegan al marcador. Pero entonces lo que hacen es que me ponen más notas al tiempo, direcciones, el tempo es diferente. Entonces este se me hizo un poquito más difícil, pero también se me hizo más entretenido por lo mismo. El, el, el modo de este de parejas también tiene como un modo de reto, entonces uno puede como competir por puntos. Pues también es una opción. No, no lo probé mucho, me gustó más como pasar y probar todas las bandas, las canciones que pudiera de los juegos que yo he probado. Debo decir esto, como el juego este no tiene una historia como tal, si bien al final me muestra un pequeño corto con extraído del juego original, pues la historia si tú no la conoces no entiendes nada. Entonces es más como esa nostalgia, como rememorar lo que pasó. Es más como para el fanático de la franquicia. Sí, señor, así es. Entonces yo me enfoqué en jugar esos juegos que sí he experimentado. Con tantos juegos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando más o menos? Este sí que es largo. Se puede pasar normalmente en unas 15 horas tal vez. Yo creo que eso me demoré en pasarlo yo, un poquito menos, pero Bastante, para un juego de ritmo es bastante. es un montón, es un montón. El Kingdom Hearts lo pasé como unas 8 horas o algo así. Este fue el doble. Pero ya si quieres tú hacer más canciones o lograr objetivos secundarios o desbloquear canciones o algunos personajes especiales, pues ahí sí ya fácil puedes duplicar o hasta triplicar el tiempo. Porque resulta que aquí hay más de 350 canciones de la serie, desde Final Fantasy 1 hasta Final Fantasy 15, como les decía, con algunas canciones de otros de esos juegos spin-off, pero que son de la franquicia Final Fantasy, el Tactics, el World of Final Fantasy, bueno, todos esos que les había mencionado, Strangers of Paradise, y Eso, la aparte, franquicia tiene cualquier cantidad de spin-off, ujú, entonces y si les hizo falta, entonces resulta que Square Enix te lanza paqueticos con franquicias importantes que no son directamente de Final Fantasy, pero que sí ya llegan a ser clásicas. Entonces aquí hay de la serie Saga, hay de Nier Automata, de Chrono Trigger y Chrono Cross, hay de la serie Mana, hay de Octopath Traveler. Yo estoy a nada de comprarlo de Octopath Traveler porque me parece que es la mejor banda sonora de los juegos de RPG de Square Enix, de Life y Alive, de The World Ends With cuando You. hablamos de paqueticos, estamos hablando de más o menos cuántas canciones y qué presupuesto. Son caras, por eso es que no las he comprado. Te pueden dar unas 8 o 10 canciones y te pueden estar cobrando más o menos entre 8 y $20 dependiendo de la franquicia. Entonces sí, sí se me hizo un poco costoso, porque de por sí el juego ya salía a precio completo. Eso sí, no es que le haga falta contenido, es solo por si Y es por el quieres. gusto, sí, porque por ejemplo a mí Exactamente. eso me haría ojitos, por ejemplo, la música de los juegos de Nier Automata, que me parece excelente música, pero Ujú, pues... así es. Listo, Víctor. Entonces hablemos del aspecto visual porque este es bien diferente. O sea, aquí no es que, uy, vamos a emular los juegos vamos a tratar de mezclar. No, aquí vamos a diseñar un estilo propio para estos juegos de Final Fantasy Terra Dream y se ven bien, bien diferentes y ajustamos todo para que se vea de esa forma.
¿Cómo se ve este título? No, no hay una especificación de qué motor, lo busqué bastante para saber qué motor gráfico estaba utilizando estos juegos, pero no lo encontré. Lo que sí es que pues es bastante mejor que los juegos de consolas portátiles. Aquí ya todo es en HD, los escenarios se ven como muy sacados de sus franquicias. Entonces Final Eso Fantasy me siete. pareció raro que no hubiera versión para PC ni para Xbox, porque normalmente es por alguna limitación del motor o de pronto porque la franquicia no es tan popular en esas plataformas. Pero sí, en cuanto a motor, esto no es nada exigente. Para nada. Lo que hacen es como replicar los escenarios. Entonces, por ejemplo, los juegos clásicos no tienen un fondo pixelado, sino que es como un dibujo, una reinterpretación en un arte actual, pero sí se ve simple, básico, no tiene nada detallado. Por ejemplo, Final Fantasy VII, tú ves algunos modelos tridimensionales, algunos de estos modelos como si vinieran sacados de allá de la PlayStation 1, pero ajustados, ¿no? O sea, traídos a alta definición y no se ven las aristas, pero sí se ven como modelos simples. Y algo que resalta mucho son los personajes, porque aquí no son para nada los modelos traídos. Lo que voy a decir, de pronto alguno me lo critica, pero para mí es como un Funko en 2D. Sí, tiene sentido, ojitos redonditos, unicolor, cabezoncitos, chivis. No alcanzan a tener las proporciones de un Funko, pero sí recuerda por ese tema de los ojos, por la forma de los ojos y las cabecitas redonditas completamente. Es como para unificar el estilo a través de todos los juegos. Ujú. Entonces lo que hacen es que se traen a todos estos personajes que tienen diferentes estilos artísticos, porque los de los juegos antiguos son en pixel art, los juegos más modernos entonces ya tienen modelos simples y los que son totalmente actuales o contemporáneos pues son alta definición y todas estas cosas. Entonces lo que Con hacen es que no. 50.000, o sea, en un dedo tienen la misma cantidad de polígonos que tenían los juegos de Final Fantasy 7 u 8. Así es. Entonces aquí lo que hicieron fue, no, nos vamos por lo sano, todos los vamos a traer al mismo personaje que se ve como así, con sus proporciones iguales, los ojitos son dos punticos y se mueven como si fueran muñequitos de trapo, como sacados de un cuento para niños. Y ellos también, yo lo he visto que juegan un poquito con ese tema de que, o sea, no en vano el juego se llama esa cosa que no sabemos pronunciar, Theatrhythm, y Ajá, eso es mezcla de teatro con ritmo. Entonces hay como escenarios como si fuera una obra de teatro por ratos. así es. Entonces nos ponen con cortinas a los lados y como si en el fondo tuviéramos un diorama o un espacio donde vamos recorriendo. De eso es lo que buscan hacer, como dar como ese, alguien está representando o recordando lo que pasó en un juego, en una historia clásica muy importante, que en este caso son los juegos de Final Fantasy. Pues Víctor, ya mencionamos todo el tema de la música. No sé si quiera mencionar algo adicional, si tienen voces o algo en particular. Hay un tema y es que les decía que eran más de 350 canciones. Ya en la última versión, porque lanzaron algunos ajustes gratuitos, llegaron a 385 de base, más todos los paquetes adicionales que abarcan toda la serie de Final Fantasy. Tienen varios arreglos especiales, entonces algunas canciones se repiten, pero con un arreglo particular, con instrumentos. Y aunque no se detalla quién interpreta cada canción, ofrecen así como una gama de melodías como muy seleccionadas de cada uno de los juegos para dar los ritmos. Entonces yo cuando jugué la de Final Fantasy VIII dije, uy, sí, este es el ritmo como esa banda sonora melancólica de los jovencitos que se están como revelando, mientras que la de los otros juegos son como más las épicas y las epopeyas. Me parece que eso quedó muy bien escogido. Algunas pistas clásicas, eso sí, no me gustó. Resulta que este juego tuvo unas ediciones premium y deluxe. Y cada una de ellas les incluyeron algunas pistas adicionales. Entonces se siente como un poquito raro. De nuevo, no es porque al juego base le falte contenido. Es que pues se siente mezquino pues que me saquen 10 canciones y las metan en otro lado tras un pago adicional. Listo, Víctor. Entonces, vamos a hacer los comentarios finales de ambos juegos. El primero, entonces, estábamos hablando de Kingdom Hearts Melody of Memory.
que salió en el 2020 para PlayStation 4, Switch y Xbox One, y unos meses después, a principios del 2021, para PC. Cuénteme cuál de ese juego, cuáles fueron los aspectos positivos, negativos y otras cositas que valga la pena mencionar. Me gustó muchísimo la banda sonora de este juego como banda sonora, como canciones. Estas yo me quedaría escuchándolas sin problema, las pongo en mi reproductor, las que vienen del juego y las que yo son clásicas de las películas de Disney, pues con más razón porque son muy famosas. No en vano, pues varios de los compositores y los intérpretes de la banda sonora de Disney pues son artistas de los primeros y de los más famosos. Entonces las canciones aquí tienen un nivel de guardar la parte incluso por fuera del juego. Me gustó la jugabilidad, aunque debo decir que sí llegué a tener algunos problemas por la cámara. Como nuestros personajes están corriendo, a veces yo le fallaba en el timing más por lo que veía que por lo que escuchaba. En algunos puntos tuve que como empezar a ignorar lo que veía para ajustarme más al ritmo, porque el enemigo, la sombra este sin corazón, me llegaba al rango, a veces unos más rápido, otros más corticos, y como también son de tamaños diferentes, me podía llegar a confundir si me guiabas por la vista. Entonces me era difícil calcular el timing y eso pues en un juego de ritmo tiene problema. Como funcionaba bien con el oído, pues ya ahí me quedé. Y algo que no alcancé a entender muy bien es si este juego, digamos que se le abona que tiene una trama. Entonces, si a alguien le gusta este asunto, se puede poner y jugar todas las tramas y escuchar bien lo que dicen, pero yo debo decir que no entendí mucho. Tuve que después devolverme a leer algunos resúmenes que hay por ahí ya entendí quiénes son estos Eso personajes con nombre de elementos. es que, y no es propio de este juego en particular, sino es un problema en general de la franquicia de Kingdom Hearts, que prácticamente hay que leerla con la Wikipedia abierta para entender quién es este personaje que es la copia malvada de este personaje, que es a su vez la copia buena de este personaje, que a su vez es la copia malvada de este personaje, que no sé ya ni en qué juego apareció por primera vez. Bueno, Víctor. Y entonces este Kingdom Hearts, siempre me confundo, es Melody of Memory, ¿correcto? Sí, Memory of Melody. Listo. Si tuviéramos que ponerlo en un rango, ¿en qué rango lo dejaríamos? Me cuesta, yo lo compré por su precio y por eso me gustó mucho y me sorprendió porque obtuve más de lo que esperaba por lo que pagué. Digo, este juego lo compré en 10, $12, no me costó más de eso. Entonces, por ese precio me pareció perfecto, pero si ya hubiese tenido que pagar un precio completo, creo que me hubiera costado un poquito. Pronto Yo el lo, fanático de la franquicia. exacto, para el fanático yo creo que es obligado. Es obligado porque es acordarse. Lo que yo sentí con Final Fantasy de los que pude jugar, me parece que para el fanático es indispensable, pero para las personas que no conocen la franquicia, es un buen juego, como alquilable y si les gustan los juegos de ritmo, me parece que es un buen juego para probar por un precio adecuado. Listo. Entonces ahora vamos a darle el mismo tratamiento al Final Fantasy Theatrine de Final Bar. Este salió para PlayStation 4 y para su Nintendo Switch en febrero del 2023. Cuénteme qué fue de ese juego, lo bueno, lo malo y otras cosas que valga la pena mencionar. Me encantó de este juego su composición general, es decir, la idea de que es un gran homenaje de la franquicia Final Fantasy. Todo está muy diseñado para eso. Hay forma de desbloquear arte, de los poderes que ganan los personajes, las referencias, todo eso está muy bien armado. La banda sonora, si te gusta, te sabe. Entonces es la banda sonora de Final Fantasy VI, en mi caso, y el 4 fue muy chévere. Yo incluso varias canciones las jugué de nuevo. Ay, sí, ya me recordó como esas experiencias que tuve. Pero Y en general las bandas sonoras de Final Fantasy son muy buenas. No necesariamente uno tiene que estar tan familiarizado con la franquicia como para entender. Por ejemplo, yo me demoré muchísimos años en jugar
a un título completo de Final Fantasy VII, pero aún así la banda sonora de Final Fantasy VII es un punto de referencia para muchas personas. Así es. Y hay un tema y es que esta es la banda sonora de un juego. En Kingdom Hearts, la banda sonora también viene de películas, también sus composiciones son más como J-pop. Entonces, por eso yo decía, esa banda sonora es como para tenerla en el reproductor. Esta es para jugarla. O sea, esta no me gustó tanto como para quedarme escuchando, sino era más como seguir el ritmo, porque también está mucho más diseñada desde ese punto de vista de juego. Entonces, eso me gustó. Pero también encontré que si no tienes, o sea, si no eres fanático, de pronto este ya no es tan entretenido. A mí me gustó por eso. Este sí lo compré a precio completo porque yo disfruté mucho los juegos de 3DS. Entonces yo sabía a qué iba. Ya sabía que iba a jugar, a irme al ritmo de las canciones de varios de los juegos clásicos que conozco. Por ejemplo, en mi caso, Final Fantasy Tactics, porque había incluso de las del juego de Advance, que es el que más he jugado. Entonces eso me gustó un montón poderlo volver a experimentar y seguir el ritmo y más como por la nostalgia y también porque es más retador. Este juego en los niveles a medida que vas avanzando tienes una mejor curva. Las primeras canciones de pronto las pasas sin mucho problema. En las últimas mi hijo me veía y me decía, papá, eres una máquina, porque eran notas y notas y direcciones y canciones y yo al final me sentía, no podía perder la concentración un segundo y eso me gustó mucho, que fue incrementando, pero como juego, o sea, la jugabilidad me encantó. Pero ya como de pronto banda sonora, canciones y eso, me gustó más el otro. Listo, Víctor, si tenemos que darle una categoría a este, entonces ¿dónde lo colocamos? Y yo creo que funciona muy parecido, pero por razones diferentes al de Kingdom Hearts. Es decir, para el fanático es indispensable, pero si no, búsquenlo a un precio bajo si quieren solo probarlo. Si han jugado un juego de Final Fantasy o dos, solo eso ya vale la pena, pero por un precio adecuado. Listo, Víctor. Entonces, cuénteme, ¿tenemos algo con que comparar este par de juegos de ritmo? Pues nos tendríamos que ir muy viejo, muy a esos juegos clásicos de instrumentos de plástico y pues a la misma franquicia, porque no... Sí, exacto, porque el podcast de juegos musicales tenemos más bien pocos, mientras que reseñas retro sí tenemos una cantidad un poquito más razonable. Sí, entonces yo diría que son como, juegan como esta gente de Indie Zero, ya encontraron una fórmula y la han venido implementando con diferentes franquicias y les funciona bien. Entonces yo creo que son esos mismos juegos. Aquí ya pues mencionamos dos. El de Dragon Quest me gustó mucho. Me hubiera gustado de pronto que hubiesen sacado juegos de como esas franquicias mixtas como un juego aparte y yo lo compraría. Pero ya comprar el contenido digital solo por aparte no me ha animado. Listo. Y entonces con esto cerramos el podcast 227 de Crónicas Gumba. El día de hoy, Víctor nos hizo el favor de presentarnos dos juegos musicales de ritmo de dos franquicias muy conocidas. Cuéntame, Víctor, ¿dónde lo encuentran? En @Gumba Víctor, muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y también se despide ustedes César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y ahora sí, de verdad, merito, la semana entrante sí vamos a hablar de los ganadores o de los segundos puestos de nuestros retos 2024. Esta semana no alcanzamos a estar listos, pero ya la semana entrante vamos a empezar con mi juego, un juego de rol por turnos, que si quieren saber exactamente cuál es, los invitamos a que se regresen a ese episodio de Retos 2024 para que sepan exactamente cuál ganó de mi lado y cuál ganó del lado de Víctor.